Ahí. Perfecto. Vi varias, creo que después son todas iguales. Igual que la de Freddy. No me maten con el cine. Arrancamos. Actualizo por acá. Avísame si se ve bien. Es viernes 13, ¿no? Hoy es jueves. Los programadores, acuérdense, contamos a partir del 0. Sí, está grabando. Bien. Entonces, son 38 en línea y algunos bots. Repito, ¿pudieron repasar un poco? Comenten en general. No me mientan, tiren. Sí, no. Vamos. El martes, como a la 1 de la mañana, Martes. cuando No, hola, ya el la 1:30. profesor quema sesos que tengo acá, pero sí. Bien. No, varios, no. Bueno, vamos a repasar en conjunto y vamos metiendo. Esto es lo que tiene interesante JavaScript, que se pone bueno. Entonces uno va refrescando con algo que ya más interactivo. Ya saltamos el console log para meter mano. Perfecto. Entonces, vamos a sacar un cachito. Bien. Entonces, habíamos charlado un poco el martes de manipulación del DOM, ¿sí? Que resúmame en el chat, ¿qué era? ¿Qué hacía? Cuando hablaba de DOM, ¿de qué hablaba? Al chat, rápidamente. ¿Qué hablaba? ¿Que podía modificar qué? Con JavaScript. Los leo. Muy rápido, ¿eh? Leo, a ver, por lo menos el concepto, no hagan chat GPT y no me escupan el resultado con sus palabras. Y después técnicamente sí, de a poquito van. Y un botón, una imagen, un cuadro, un Una imagen, ¿no? Cuando hablamos de DOM hablamos de objetos. Entonces se puede decir que dentro de HTML todo lo que compone la estructura y los elementos es un objeto. Un H1, habíamos descubierto que es un objeto. Las listas son objetos. La LI, bien, todos los elementos. El HTML es un objeto. El body, los leo. Tenemos el objeto global, vamos a decir el objeto padre, adentro empezamos a dividir entre ramas, ¿no? De objetos. Pero bien. Concepto entonces lo entendemos. Entonces con JavaScript podemos empezar a manipular. Y lo interesante era si yo quería manipular, el primer objetivo es que yo tenía que decidir qué voy a manipular. Entonces si yo quería tomar un H1, lo tenía que capturar mediante el ID. ¿Bien? ¿Me siguen? Repito, si voy muy rápido, me paran. Che, vale, esto sí, esto no. Entonces, primero entender, ¿sí? Que las etiquetas las vamos tomando con objetos. Segundo concepto, decir, bueno, si yo quiero agarrar algún elemento, lo tengo que capturar, ¿sí? ¿Podemos atacarlos y capturarlos mediante su etiqueta? Sí, vamos a ver que así como hay un document.getElementById, que lo tomamos por el ID, podemos tomarlo por el tag name. El tag name sería la etiqueta. Yo puedo tomar todos los H1, todos, pero en principio vayamos que podemos agarrarlos por el ID, ¿sí? Como una pokebola, así, un catch. Entonces, bien, hasta acá venimos bien con esto, un repaso así fugaz de los objetos. Después, a nivel técnico, le pegan una repasada a la teoría. Entonces, si quiero capturar este H1, bien, y los leo a ustedes. Entonces, primero, revisar el H1, ¿no? Sé que tengo un ID y acá, ¿qué le pongo? Los leo al chat. Si yo quiero capturar ese H1 y quiero que le cambien el contenido, los leo al chat o activan el micrófono. Si repaso muy rápido, así dice. Document. Muy bien. Claro, está el método getElementById, pero si hago eso, lo voy a capturar. Pero ¿qué pasa? Dijimos que por ahí necesitaba que guardar o generar ¿qué? Una variable. ¿La recuerdan? LED, captura. Crear una variable, capturar el elemento, ¿sí? Muy rápido. Let, captura título, y acá sí, ¿no? Hago un document.getElementById y acá tengo que asegurarme de tener el ID del título, ¿sí? Y lo pego. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Se entiende, chicos? Después, por consejo que les dije, una vez que yo
capturo ese título o ese elemento con el document get element by id título, ¿qué les recomendaba? ¿Qué les recomiendo? De capturarlo, de imprimirlo, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, como es un método, es una función, capturo algo y me está retornando. En este caso, ¿qué hago? Me está retornando lo que estoy capturando y hago que un console.log de qué? De lo que capture. Siempre hagan, repito, este ejercicio para saber qué estoy capturando. ¿Sí? Lo va a salvar. Si no, después van a, uy, ¿qué capturé? ¿Qué no? ¿Qué actualizo? Y fíjense que acá, cuando hago un console log, que está imprimiendo el objeto que acabo de capturar. ¿Sí? No, avísenme. ¿Venimos bien? ¿Acá? ¿Se entendió lo que hice? ¿Venimos bien? Tiren el chat. Bien, consolidar por... Sí, siempre consolidar por revisión, exclusivamente. Entonces, descubrimos que podemos capturar por ID. Me convenía guardar una variable si lo quería utilizar a futuro con el retorno. Y después vimos pequeños métodos. No deberías mostrar los objetos. El objeto, porque estás capturando uno solo. Estás tomando por ID. Entonces, solamente un elemento. ¿Sí? ¿Se entiende, Pablo, y los demás? Después vimos que cuando capturo un elemento, cada elemento tiene propiedades. O sea, cada objeto tiene distintas propiedades. La más común es texto, el color, el contenido. El que vimos en la clase pasada fue el del contenido. ¿Sí? Hasta acá, con esto estoy mostrando solamente el objeto en sí. Si yo quería mostrar el contenido, era un ¿qué? Un console.log y hacía capturar título. .textContent, que me imprima el contenido. ¿Bien? Entonces, le estoy diciendo, bueno, capturo, pero te agrego el método textContent para que me imprima su contenido. Entonces acá me debería imprimir, ¿qué? Eventos. ¿Bien? ¿Hasta acá venimos bien? Repito, si voy rápido, me paran. Va rápido igual. Avisen, ¿eh? Perfecto. Avisen, ¿eh? Entonces, repasando. Capturo el elemento mediante... Acá. Capturo el elemento mediante el ID. Si yo le pifio al ID, no me va a mostrar nada, me va a tener un error. Una vez que lo capturé, después puedo hacer muchas cosas. Imprimir la línea 6, el elemento en sí, el completo acá. Fíjense que me va a imprimir todo el elemento que estoy capturando. Pero después yo puedo descubrir que hay métodos, ¿sí? Todos los objetos capturados o todos los objetos tienen métodos. Los más comunes, dijimos, era uno, el contenido, que es el método textContent. Este método textContent ya viene con el lenguaje, no es que lo inventé yo. Fíjense que en toda la línea de código no lo escribí yo. Si ya vienen, son propios, sería la API de JavaScript. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? Título, perfecto. Clases, las propiedades. Bien, ahora, acá empieza la magia. Entonces, una vez entendiendo que puedo capturar algo y puedo jugar con los atributos, si yo les digo, yo quiero que este contenido de lo que acabo de capturar me aparezca en un alert, ¿qué harían? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé que en un alert... Paso una variable y lo imprimo. ¿Qué hago ahí? Puedo hacer capturar título .textContent. ¿Qué opinan de esto? ¿Va a funcionar? Dicen por ahí. Perfecto. Estoy llamando al método, la función alert, que le estoy pasando ¿qué? Todo lo que contiene, llamar capturar título, textContent. Perfecto. Pero cuando lo ejecuto, ¿sí? Dice ahí eventos, ¿no? Y me está tomando, me está capturando, ¿sí? El contenido de lo que capturo previamente. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Hay dudas con esto? Un poco de la lógica. Los leo al chat, ¿eh? ¿Cómo distingo métodos de los atributos perdón, cuando tenés, acá, cuando capturás un elemento y para todos, después hay varios métodos que vienen. Nosotros vamos a ver los básicos, contenido,
para agregar listas, cambiar el color. Ya vienen, repito, preestablecidos. ¿Podés mostrar el index? Sí, el index igual. De acá lo interesante es que tengo un H1. Por ahora nos interesa que tenemos un H1 y lo estoy capturando. ¿Sí? Mediante acá. Mediante título. Y en JavaScript lo capturo con el método document.getElementByTítulo. Hago que imprima lo que capturó. Y luego aplico un método que es TextContent. Esos son los métodos y aquella más atributos. Quería ver la línea. Bien. Entonces, volviendo para atrás, ¿se acuerdan cuando vimos objetos literales en JavaScript? Hace bastantes clases. ¿Lo recuerdan? Sí, más o menos. Pasó el No, huracán Katrina. Objetos literales, hace bastante. Una de las primeras clases de JavaScript. Nosotros, refrescando, teníamos variables, ¿sí? Teníamos una estructura, ¿sí? Después, ¿qué habíamos visto? ¿Qué estructura habíamos visto? Los arrays, ¿se acuerdan? Hemos visto los arrays. Bien. Juan, Miguel. Bien, ¿sí? Objetos no vimos. Habíamos visto una introducción cuando vimos con CSS, pero muy a lo lejos, ¿sí? Chiquito. Entonces, además de tener las estructuras variables, de tener las estructuras del array, empiezan a aparecer objetos, que son objetos literales. Por ejemplo, cuando yo tengo la variable hola, ¿qué estoy guardando? Un simple dato, ¿verdad? ¿Sí? Un hola. Si yo quería empezar a generar o a guardar más elementos, la segunda alternativa era trabajar con ¿qué? Con un array. Pero ¿qué me pasa en el array? En el array voy dividiendo. Juan y Miguel, ¿se puede decir que es un solo dato acá? ¿Cómo hago para guardar Juan, su apellido, o Miguel y su apellido? Podría trabajar con, que esto sí lo vimos, podemos trabajar con dos arrays, ¿no? Tener uno de nombres y otro apellido, ¿no? Tener var o le de apellidos, y habíamos visto que si lo trabajo por índices, Juan va a ser Pérez, índice 0, y Miguel Rodríguez. ¿Sí? ¿Acá me siguen con esto? Entonces, estoy trabajando como con dos estructuras o dos arrays diferentes. Sí, dicen por ahí. Bien, bien. Podría ser una solución, pero yo quiero tener en conjunto, ¿sí? Por ejemplo, los atributos, por ejemplo, de Juan, que voy a llamar atributos, por ejemplo, al nombre, al apellido. Si yo empiezo a hablar un poquito de atributos, puedo decir que el nombre es un apellido. Nombre. ¿Qué más puede tener? Algo de lo cotidiano. Nombre, un apellido, ¿no? edad, Un apellido, una edad. ¿Qué más? DNI, dirección. DNI, dirección, no sé, precio, estado, etc. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera tener todos estos atributos de algún elemento, acá, si lo pienso con este array, podría tener ¿cuántos arrays? Un array con nombres, apellido, ¿no? Sería como un choclo de arrays. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, larguísimo. Entonces como, ¿no? Un sinfín de arrays. Entonces una pequeña solución, ¿sí? Una estructura nueva que tiene que ver un poquito con lo que estamos viendo acá, cuando hablamos de métodos y atributos y funciones, aparecen los objetos, que son los objetos literales. Entonces, voy a poner nombres nuevamente. Fíjense que trabaja como cuando pasaba con los arrays. Tengo un nombre en plural, ¿sí? Nombres, vamos a poner nombres varios. Y por ejemplo, si quiero empezar a trabajar con un objeto y sus atributos, si acá va a ser nombres o nombres, vamos a ponerles estudiantes mejor, ¿sí? Estudiantes, digo, bueno, mis estudiantes, literales,
una aproximación a JSON, una aproximación. Entonces, si tengo mis estudiantes, la estructura va a ser de llaves, ¿sí? Let estudiantes igual llaves, apertura y cierre. Y si mis estudiantes van a tener atributos, por ejemplo, los que mencioné arriba. Entonces, pueden tener un nombre, pueden tener un apellido, pueden tener una edad, y pueden tener un estado, ¿no? Y obviamente cada atributo con su valor. Juan, Pérez, edad, 19 y estado true. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Me siguen, chicos? Entonces los objetos literales van a tener un nombre y van a tener atributos. Y me va a permitir guardar, en este caso, en una sola variable, que un elemento con sus distintos atributos. Nombre, apellido y edad. Va a estar mucho más compacto y va a ser mucho más fácil llamar un objeto y sus atributos. ¿Me siguen? Es como un diccionario, dicen por ahí. Hasta acá, con esto, ¿cómo vienen? ¿Venimos bien? Bien, dicen por ahí. Perfecto. Entonces, cuando yo quiero llamar a algún elemento, algún objeto literal, ¿sí? Y su atributo, vamos a llamarlo distinto. Si yo quisiera llamar una variable, si hacía un console log, refrescando, llamaba la variable, nombre o nombre, ¿sí? Tengo acá a la variable hola. Perfecto. Hola. ¿Sí? Si yo quería llamar un array, que tengo el array nombres, si llegó alguien, si quiero llamar y repasando la variable nombres a un console.log, un log, ¿y qué pongo? Pongo nombres y como se llama por índice, ¿qué ponía? ¿Se acuerdan? Los corchetes y llamaba alguna ubicación de qué? Del array. 0 a algo. 0 a lo que tenga la cantidad, ¿no?, de elementos de ese array. ¿Bien? Ya habíamos descubierto que si era un array con varios elementos, podría recorrerlos. Si yo quería mostrar todos, ¿qué hacía? Los recorría. ¿Sí? Acá venimos bien con estas dos estructuras que ya las vimos. Variable, array. ¿Sí? Avisen, ¿eh? Porque con esto, el objeto literal y los métodos, se empieza a descubrir la pólvora también. Entonces, los objetos literales, ¿bien? Cuando voy a llamar a un atributo de un objeto, yo hago console.log y voy a llamar al objeto literal estudiantes. Hasta acá se parece tanto a las variables como al array, pero cuando voy a llamar a cada atributo, acá va a cambiar la forma de llamarlo. ¿Sí? Avisen. ¿Hasta acá venimos bien? Entonces, si yo quiero llamar a nombre, uno dirá, bueno, si se asemeja a los arrays, dice, bueno, voy a llamar al array 0, estudiantes array 0. ¿Sí? Vengo por acá, ejecuto, ¿no? Aceptar, eventos, ¿no? Vengo a eventos, hola, Juan, un define, me dice línea 42. Ok, los activo en el chat. Entonces, cuando voy a llamar a un atributo de un objeto literal, ¿sí?, que se asemeja, después vamos a ver que se asemeja a un JSON en la estructura, en lugar de llamarlo por un array, yo directamente voy a llamarlo ¿por qué? ¿Por qué piensan que lo voy a llamar? Por su atributo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero llamar al nombre, al contenido Juan, yo tengo que llamar ¿qué? Al objeto y su atributo, ¿no? Por ejemplo, acá, estudiantes o estudiante, y le pongo punto ¿qué? Punto nombre. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Venimos bien acá, chicos? Bien. Ahí alguien levantó la mano. Hola, profe. Sí, yo en el atributo de edad, se guarda como
objeto como un número o como un string? Como número, porque ahí yo lo estoy trabajando como número, ¿sí? Y tanto el atributo estado, ¿cómo lo está guardando ahí? ¿Cómo lo guardo? Como un booleano, ¿verdad? Booleano. Entonces, cada atributo yo puedo determinar si quiero que sea un string, un número, un booleano. Bien. Ahí después Carlos. Sí, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo Sí. te va? Y una pregunta. ¿Le pones la palabra literal y no decís objeto directamente? ¿Por qué pones énfasis objeto literal? Porque después hay otros objetos compuestos en JavaScript, ¿sí? Después hay otro tipo de objetos. Acá son literales, ¿no? Después hay otro tipo de objetos, ¿sí? Después lo vamos a ver, quédense tranquilos. Acá son objetos Ok. literales, digamos, simples. Después hay otros objetos más, cuando se ven en TypeScript y demás, que se trabajan con clases. O sea, ya hay un concepto más grande de lo que es objetos y atributos. ¿Sí? Ok. Bueno, gracias. Bien. Dice objetos literales, ¿cómo se agregan? Muy bien, Anthony, ahí vamos con eso. Entonces, hasta acá, fíjense que esta estructura es mucho más amigable si yo quiero llamar a algún elemento. Por ejemplo, si yo cuando quiero llamar a estudiante nombre, ¿qué opinan? Nombres, punto cero, ¿me indica algo el índice 0? ¿Me indica algo acá? ¿Me indica algo que hay en ese atributo? ¿Qué opinan? Si yo llamo a nombre 0, y acá fíjense que no estoy viendo el array, ¿me indica algo a qué voy a llamar al índice 0? Sí, No vas me a llamar al primer registro que... al primer registro, pero en cuanto a su contenido, ¿qué opinan? ¿Me da ¿qué algún puede dato? tener? No, no me va a dar idea de Nada, nada. nada. En cambio, en el objeto literal, si yo pongo estudiantes.nombre, ¿a qué hace alusión? ¿Qué debería traer? El nombre, ¿no? El El Juan. nombre de tal estudiante. El nombre de estudiante. Entonces, fíjense cómo los objetos literales nos ayudan mucho a la estructura. Es una estructura que más literal y que digo, bueno, si yo desconozco esto, imagínense que esto está tapado, ¿no? Hagan el meme de la señora tapando esto. Y si yo pongo acá console, y si yo hago edad, ¿qué me debería traer de ese objeto? ¿Qué me debería traer? El Más nombre allá y que la edad. parezca. La edad, el nombre y la edad. Entonces, fíjense cómo los objetos me solucionan en cuanto a estructura es mucho más legible y más amigable que, digamos, ya un array. Si yo pongo estudiantes, se dan de cuenta que tengo un array y hago estudiantes 15, ¿qué tengo ahí en 15? No sé, no lo sé. En cambio, cuando tengo esta estructura de objetos literales, ya sé que si pongo punto nombre o punto edad, ¿qué me va a traer? Me debería traer tanto el nombre y la edad. ¿Bien? 19, digo. ¿Se entiende, chicos, cómo nos facilita la vida esta nueva estructura de objetos? Hasta acá venimos bien con el concepto. ¿Y a qué se parece esto ahora? ¿A qué se parece? Hablando de objetos, ¿a qué se parece? Hablando de atributos. A un método en una función. Si yo les digo que, O en... fíjense, console.log, ¿qué es? ¿No les parece que tienen un objeto y después está llamando a un atributo o después a un método? ¿Se parecen? Sí, es un objeto con su método. ¿Esto y esto se parecen? Son Sí, de hecho, prácticamente. lo que estás haciendo es construyendo tus propios, llamarlo de alguna manera, métodos, digamos, para traer Claro, información específica. la estructura es la misma. Entonces se puede decir que console log, ¿qué es? Y con esto, ¿qué es console? ¿Es un objeto? Más allá de un prim. Sí, Es un objeto que tiene ¿qué? Un método. tiene distintas funciones. Sus Y vos llamás a la atributos que es punto log. con un método. Perfecto. Y si yo ahora les digo Es como si nosotros hiciéramos document. un objeto con diferentes funciones. ¿Esto qué es? ¿Document no es un objeto? Sí, exacto. Y tiene, se puede decir que por el momento vimos que tiene un atributo, pero vamos a ver que tienen métodos, que los métodos en esencia son funciones. ¿Bien?
Entonces ya cuando vemos algo, punto algo, mi cabeza automáticamente tiene que decir, bueno, acá me voy a encontrar con un atributo o me voy a encontrar con un método. Ahora, dentro de los objetos literales, por acá, por el momento tengo ¿qué? Tengo atributos, ¿sí? Que tienen valores. String, cadena de caracteres, números, booleanos. Pero podemos tener esto, lo siguiente. Acá. Esperen que borro esto. Entonces, voy a separar un cachito. Ahí, entonces. Tengo mi objeto literal, sí, que tiene atributos. Nombre, apellido, edad, estado. Pero me voy a encontrar con que con un atributo que adentro tiene una función. Entonces, cuando el atributo, ¿sí?, tiene una función, se puede decir que todo esto, ¿qué es? Es una función, pero cuando se habla de objetos, se habla de métodos. ¿Me siguen? Entonces, cuando yo tengo una función, ¿sí?, en un objeto literal, ¿sí?, que generalmente son acciones, estamos hablando de métodos. En este caso, tengo atributo nombre, apellido, edad, pero hablar, ¿qué es? Es un método. ¿Sí? ¿Siguen con esto? Los leo al chat. O sea, un método sería en esencia que una función de qué? De un objeto, ¿sí? De un objeto literal. Y nosotros habíamos visto en funciones que teníamos funciones que reciben parámetros y funciones que no reciben parámetros. Cuando hablamos de objetos, podemos decir que tenemos métodos que reciban parámetros y métodos que ¿qué? Que no reciban parámetros. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llamo a este método en esencia función? Al igual que lo hacemos con ¿qué? Con cualquier atributo. Si yo hago estudiantes punto estado, hasta acá estaría llamando ¿qué? A un atributo simple. Pero como es un método, ¿sí?, en esencia función, lo tengo que llamar cuando invocamos una función. ¿Se acuerdan? ¿Cómo invocamos una función? ¿Sí? Entre paréntesis. ¿Me siguen, chicos? Avisen, ¿eh? Y acá si lo ejecuto, se está ejecutando. Perfecto. Línea 19. Era hablar el método, profe. Sí, hablar, perdón. Mayor. Perfecto. Y acá está corriendo el método. ¿Sí? Hola, puedo hablar. Ahí va. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? ¿Hasta acá con esto? ¿Con los objetos? Avisen, ¿eh? Alejandro, ahí Si hay tuve dudas. un error si a un atributo después le pones paréntesis, sí, porque en realidad no es una función, ¿no? Claro, no es una función. ¿Sí? A ver, de a poco, Anthony. Eso ya con los objetos bien complejos. Entonces, tengo objetos literales que tienen atributos y si tengo funciones, se les puede llamar como métodos, ¿verdad? Entonces acá tengo una función, un método que es hablar. ¿Y ese método recibe parámetros? ¿Está recibiendo un parámetro ese método? No, es De un momento método no. que no recibe nada. ¿Bien? ¿Cómo hago que reciba un parámetro? ¿Se acuerdan cuando vimos funciones? Yo acá puedo generar otro método. Vamos a generar otro método. El método cantar. Cantar. Dos puntos. Function. Y voy a decir que pongo, no sé, canción. Console.log. Puedo cantar dos puntos más canción. ¿Bien? Entonces, acá tengo que un método que está recibiendo, que puede recibir un parámetro. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Con la construcción de este método. Recuerden que los métodos en esencia son funciones. Sí, sí. Profe, una pregunta. El console log, ¿qué sería un print F?
Sí, un primf sería. Una especie de primf. Bien. Sin usar parámetros. Sí, Anthony, dentro del método puedo usar los atributos del objeto sin pasar. Sí, sí, lo puedo usar. Por ejemplo, ahora si yo quiero invocar a este método cantar, ¿qué hago acá? Los leo al chat. Quiero utilizar el método cantar. Estudiantes.cantar. Estudiantes.cantar. ¿Qué más? Paréntesis. Paréntesis. Lo dejo así y funciona. Hay que ponerle la canción. Canción adentro de los paréntesis. Sí, le puedo, obviamente acá, recuerden que igual más allá que descubrimos que JavaScript no necesariamente puede respetar que reciba algo, pero acá vamos a ponerle una canción, no sé. Vamos a cantar, por ejemplo. Bien, entonces acá es un método que le estoy pasando un parámetro de tipo string. Cuando invoque al método, esto que está acá, de lo que vimos de funciones, ¿dónde lo guarda? En canción, y acá obviamente hace alguna instrucción internamente. ¿Sí? Música ligera también. Bien. ¿Hasta acá? ¿Venimos bien, chicos, con esto? Con métodos, atributos. O sea, tengo objetos dentro de JavaScript que tienen atributos, pero va a haber objetos que tengan métodos que reciben algún parámetro. Y ahora sí, si yo les digo console.log, ¿qué es esto? El console.log, ¿qué es? Es un objeto que tiene ¿qué? Un método, que ¿cuál es el método? Log, que en el cual le podemos enviar ¿qué? Por ejemplo, texto. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Hasta acá? ¿Venimos bien con esto? Esto es la esencia de todo. Entonces, cuando me encuentro con algo, con una estructura parecida a esto, ya sé que lo que está acá adentro, lo que está acá, en principio, ¿qué es? Es un objeto. Acá tenemos el objeto console.log que tiene un método, que es log, que le podemos enviar ¿qué? Un parámetro, ¿sí? Y lo recibe y hacen cosas. Si yo les digo que tengo document.getElementById, lo mismo, si lo desglosamos, ¿qué podemos deducir? Que document, ¿qué es? Es un objeto, ¿verdad? El objeto document. ¿Y .getElementById qué es? El getElementById. Es un método en el cual estoy pasando un atributo. ¿Bien? Y así como tengo el método getElementById, tengo un método que ¿qué? ¿Cómo se llama este método? TextContent, tengo otro método que .value. Entonces, cada método, ¿sí? Tiene su distinta funcionalidad. El método TextContent, ¿qué hace? Me muestra el contenido de un objeto que estoy capturando. ¿Sí? El método .value, ¿cuál es la acción? Es un método que me captura el valor, por ejemplo, de un input. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Se entendió lo de los objetos literales? Más que nada para entender la estructura cuando nos encontremos, cuando les digan, bueno, ¿cuándo es un método? ¿Cuándo es una función? Es un método cuando lo tengo en un objeto definido, ¿sí? Que en esencia, ¿qué son los métodos? ¿Qué son en esencia? Son funciones, ¿sí? ¿Dudas con esto? ¿Hasta acá? ¿Hasta acá venimos bien con esto? Sí, Avisen, ¿eh? sí, yo por lo menos entendí. Después repasen que esta parte es súper interesante porque es la base de todo. Cuando me dicen, che, invocaba un método tanto, che, invocaba a un método esto, llamaba una función, invocaba una función, un método. Entonces ahí uno va hablando con propiedad y entendiendo dónde viene. ¿Sí? Volviendo un poquito para entender un rato. Dale, perfecto. Entonces, por ejemplo, habíamos visto que podíamos capturar un elemento. Voy a venir y a tocar otro acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros habíamos descubierto que podemos capturar un elemento por un ID, ¿sí? Pero fíjense acá, tengo los CLI, ¿qué es esto? ¿Qué son estos? Son clases. ¿Bien?
entonces yo también puedo capturar mediante clases a los elementos. Y acá obviamente entiendo que como son elementos que se están repitiendo, todos en cuanto a funcionalidad o a diseño, todos iguales. Entonces, así como existe el document getElementById, existe un método, ¿sí?, que primero genera una variable, listados, ¿sí?, y es document.getElement en lugar de id, by ¿qué? Class name. By class name. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si yo les digo, bueno, existe un método que se llama getElementMain, entendemos de dónde viene el método. En este caso, ¿qué capturo? By class name, en teoría, me está capturando ¿qué? Todos los elementos que tienen esa clase. ¿Sí? Independientemente de ¿qué? De que los CLI tengan esa clase. Si yo tengo otros elementos con clase, ¿qué me va a agarrar? Todo. De toda la estructura va a buscar por todo el HTML de punta a punta qué elementos tienen la clase ¿qué? Clases. ¿Sí? Bien. Y como les digo siempre... Entonces, tengo una pregunta. Capaz que Sí. sigue adelantándome para cambiarle los atributos a un elemento, entonces hay que escribirle un estilo o un texto de estilo. Después le puedes agregar o agregar una clase. Ahora en un ratito lo vemos. Justo con este ejemplo lo vamos a ver. Ahí va. Entonces acá capturamos mediante clases, ¿sí? Y hago un console.log de listados. Bien, repito. Listados, document getElementById, by class name. Capturo todo eso, lo imprimo por las dudas, pero acá me voy a encontrar con algo un poco distinto. Cuando yo voy a tratar de imprimir esto, me agarra, me dice, uy, che, estás agarrando una colección, ¿sí? Entonces tengo, en lugar de un elemento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. ¿Bien? ¿A qué se parecen esos 6 elementos? ¿Qué estructura? ¿Qué estructura es? Como si fuera un array. Un array, ¿no? Una colección de elementos. Pero acá estoy tomando todos. Y en los arrays vimos, si yo quisiera imprimir uno de esos elementos, ¿cómo lo llamo? Si yo quiero imprimir uno de esos, ¿qué hago acá? Por el número de ahí. Por el índice. Por el índice, vengo por acá. Y hago un control C, control V, y hago listados. ¿Y qué más? ¿Llamo a quién? Al 0, al 1, al 2. Vamos a ver qué trae el índice 0. Actualizo. El índice 0, ¿qué me trae? Un LI, clases. Si yo quisiera imprimir el contenido, ¿qué me está faltando acá? Me está faltando que el método, ¿cuál vimos? TextContent, ¿no? TextContent. Y ahí sí me trae el contenido de ese elemento. Y ahí les pongo la línea de código. Entonces, línea 63, llamo a todo lo que capturo por clases, como son varios elementos, ¿qué hace? Me trae un array de ese listado que tengo, de lo que me capturó. Línea 65, como sé que es un array, si yo llamo al listados índice 0, me trae ese elemento, pero yo no quiero que me traiga el elemento, quiero que me traiga el contenido. Para eso utilizo que el método, ¿qué? El método .textContent, lo cual me trae solamente ¿quién? El contenido de la posición 0. ¿Acá venimos bien? Los leo al chat, los escucho. Pero había un montón de cosas más ahí que... Hay un montón de elementos, ¿no? Pero acá con el índice 0 estoy trayendo uno solo. Si yo quisiera traer todos, podría, ¿qué? Llamar al índice, ¿qué? 0, 1, 2. ¿Acá cuántos hay? Del 0 al índice, ¿cuánto? Al índice 5. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan cuando vimos los ciclos repetitivos? Si yo hago acá, si yo imprimo el 5, me debería imprimir el contenido del 5, ¿no? Que el 5, ¿cuál es? TypeScript. Está bien. ¿Sí? Me imprime TypeScript, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando vimos en los arrays?
si yo hago esto? ¿Qué me imprime ahí? ¿Imprime algo? Define. Lo voy a ejecutar. Me tiró un error, ¿no? Está intentando imprimir Está bien, porque no existe. porque no existe, ¿no? No Dentro existe de la posición esa. la posición. Actualizo. Bien, entonces, si no existe la posición, el índice 6, ¿cómo hago para recorrer y que me muestre todos los elementos? ¿Cómo hago? Un for, ¿no? ¿Recuerdan la estructura del for? Con for. Podría ser un while, sí, pero la estructura más ordenadita, ¿cuál es? Es un for. ¿Sí? Si lo tengo que sacar una sola vez, lo hago con un for. Entonces le digo for i bar i igual a qué? Igual a 0, punto y coma. Le digo hasta que i sea menor a quién. Listados.length. Y más. ¿Por qué hacía listados.length? Y ahí sí, ya descubrimos que .length, ¿qué? Si le digo que es una función, un método, ¿qué es? Un método. Todo de Es un método que los objetos. por ejemplo, de los streams. Entonces, .length ya mi cabeza asocia, mira, tengo un método que hace algo. ¿Qué hacía este método? Me imprimía ¿qué? La cantidad de elementos que tiene un array, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se va relacionando todo. Entonces, si yo hago listados console.log y le digo listados /0, ¿qué va a pasar ahí? Tiren en el chat. ¿Qué hace eso? Se va a traer el primer valor de listados. Muestra el contenido, muestra 5 veces el primero. Ah, no, perdón, digamos, te va a mostrar todos. Está dentro del for, ¿no? Primero Tendría que poner i en el numerito. me está trayendo todos los elementos, en principio. Y si yo voy abriendo uno por uno, siempre me está trayendo ¿quién? El mismo. Porque el índice, ¿cuál va a ser? Siempre va a ser 0. Pero Y yo quiero que a medida que vaya Sí, recorriendo, Sí, pero ahí. vaya variando. Entonces lo cambio al 0 por i. ¿Por qué? A medida que va recorriendo el for, ¿qué hace? El primer vuelta llama al índice 0. Pega la vuelta, como incrementan 1, índice 1 y así. Pero ¿qué pasa? Acá otra vez, si lo ejecuto, ¿qué me va a traer? Cada elemento, su objeto capturado. Pero yo, ¿qué necesito que me traiga? Que me traiga el contenido. Entonces, ¿qué le pongo acá? Punto text content. Y lo guardo. Y acá sí me va a imprimir, ¿quién? El contenido de todo ese listado que me capturó. ¿Sí? Se los dejo ahí. ¿Hasta acá, chicos? ¿Se entendió? ¿Venimos bien con esto? Sí, no, más o menos. Estoy quemado de la cabeza. Más o menos, no es buena altura del año para aprender. Si es medio diciembre es. Bueno, pero entender eso, que yo puedo capturar por un elemento con document getElementById by ID y puedo capturar varios elementos con clases. Cuando capturo por clases, generalmente es porque son varios elementos. Entonces mi cabeza tiene que asociar de que si son varios elementos y me los captura en un array, si los quiero recorrer o los quiero mostrar, tengo que utilizar un qué. Acá todo grito fugaz, con un for. Y después puedo hacer independientemente lo que yo necesite al recorrerlos. ¿Sí? Bien, entonces repito, cuando capturan por clase, lo capturan en un array y deberían recorrerlo por un for. Si hacen uno por uno, y se puede hacer, pero acá si son 5 elementos, no hay problema. El problema es que si hay 100 elementos. Si nos metemos a la página de Mercado Libre, imagínense, Mercado Libre es un gigante tech. Y si me meto a
Categorías, a ver qué hay. Vehículos, vamos a ver los vehículos. Entonces, si me meto a vehículos, imagínense, hay, no sé, 3.000 millones de vehículos dando vuelta. Imagínense hacer llamar a for índice 0 y 1 por 1 hasta el 1000. No, es chino. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Se entiende, chicos? Sí, esta semana voy a tener publicidad full. Semana, perfecto. ¿Hasta acá con esto? Que puedo capturar por ID, por clase. ¿Todo bien? Ujú. Bien. Ahora, si yo a todos los elementos que estoy recorriendo, más allá de mostrar el contenido, quiero cambiarles el valor, el contenido que tienen, ¿qué puedo hacer dentro de este for? Yo quiero que el contenido de todos sea, no sé, hola, de todos los elementos. Cada vez que pega la vuelta, agarrar y hacerle creo que era con test context igual, y le ponías, digamos, lo que le querías poner. Hago otra vez un document.get element by id by class name. ¿Hago eso de nuevo? No, lo vas cambiando en cada vuelta. No, si la variable no es i, Claro, ya acá en listado ya lo capturé a todo. ¿Sí? Acá lo único que me queda Antes es de que lo muestre, lo cambiás. listados, o punto después, text cuando content, te y pinte, acá digamos. ¿qué le pongo? Hola, por ejemplo, ¿no? Entonces Sí, acá sí, ¿qué igual hago? ahí, digamos, voy a estar forzando todos, cada todo los voy a reemplazar por hola. Y ahí forzás todo, que todo el listado. No sé, Profe, más o menos como disculpe, pero usted no lo tendría que quisiera poner el borrar. índice en la parte de listados. Perdón acá. Perdón. Sí, o no. Índice ahí. Ah, Perfecto. Ahí va. Y fíjense que acá me cambió todo olas, ¿no? Hola, 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 hola. Pero estoy forzando ¿qué? El contenido de todo. profe, y si quisiera cambiar la palabra por si la condición fuera que el contenido de esa lista, no sé, tenga 4 palabras o más, ¿cómo sería? Pones un condicional. Si listado, por ejemplo, y punto len, por ejemplo, mayor a tal cosa, que suceda algo, con un condicional. Ah, claro. El método len no es solamente para arrays, sino también para Para los string, string. claro. Ok. Bien. Fíjense ahora lo que voy a hacer. Voy a agregar otro método interesante. Yo ya sé que les puedo cambiar con el text content el contenido, ¿no? Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo venir acá, text content, y le digo style. Uy, perdón, acá se me... Uy, ¿por qué me deja esto? Style. Background color. Background color y vamos a ponerle un red. Así asqueroso es ¿Sí? esto. Entonces, que es JavaScript Vanilla. Entonces, fíjense que acá ¿Eh? le digo, cada vez que vas a pasar por listado índice X, está uno de los métodos que es style.backgroundColor, que lo que va a hacer es que asignarle, por ejemplo, un color rojo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hice ahí? Los leo el chat. Ujú. Sí, le voy a poner el background de color rojo cada vez que ejecute, digamos. Sí. Perfecto. Supuestamente si lo pudiéramos parar, no sé, a la mitad, digamos, quedaría en la mitad pintado de rojo y la otra mitad no. Bien. Si No yo le sería lo mismo. puedo modificar, esperen que, si yo le puedo modificar el background color, yo le podría modificar a toda mi página el color,
si pudiese presionar un botón. ¿Qué opinan? Supuestamente le saco el Sí. background y digamos, le cambio el Debería. style a color. Entonces, fíjense cómo con JavaScript puedo modificar, ¿sí?, los atributos de color. Profe, pero con JavaScript modificamos solamente sobre el HTML o también sobre la hoja de estilos. También sobre la hoja de estilo. Por ejemplo, acá modifica las clases. Acá, Claro, porque ahora fíjense. estamos reescribiendo el HTML, pero ¿se reescribe también la hoja de estilos? La hoja de estilo no escribís, modificás todo temporal mediante JavaScript. Esa Claro, voz que claro. es lo esto que acá, usan las páginas cuando ponen modo oscuro, ¿no? claro, justo, pero en el modo oscuro, en lugar de hacer uno por uno los atributos, porque imagínense si yo tengo que cambiar no sé, el color, el tipo de letra, tendría que hacer 25.000 líneas de esto, ¿no? Una locura, ¿sí? Claro, digamos, Entonces, directamente cambiar el nombre del archivo. entonces Sí, aparece un método que me permite agregar una clase, ¿sí? Entonces, si lo quieren hacer con una sola cosa, esto está bueno para probarlo. Pero si ustedes quieren implementar, ¿sí?, cambiar la clase, existe un método, ¿sí?, que, por ejemplo, vamos a ponerle h1 o cambio clase. Y le digo document.getElementById y se captura el título. ¿No? Título. Hasta acá lo mismo de siempre, ¿sí? Si yo quiero agregarle una clase, ¿sí?, a cualquier elemento, tengo que cambio clases, por ejemplo, punto, vamos a ponerle class name to punto add. ¿Bien? ¿Siguen con esto, chicos? ¿Hasta acá? Entonces, acá se puso add. Entonces, con este método, ¿qué estoy diciendo? Bueno, por ejemplo, al título, y acá le vamos a poner título, lo voy a guardar, y acá voy a poner título. Entonces, con el método className.add, yo le digo, agregame alguna clase. ¿Y esta clase, de dónde la saco yo, estas clases? La puedo crear en mi hoja de estilo. Entonces, por ejemplo, en CSS, ¿qué tengo? Una clase que se llame rojo. Entonces yo le digo rojo. ¿Me siguen, chicos? Entonces, con el método .className add le digo, bueno, agregame una clase. Si pensamos un poco la lógica, nosotros habíamos descubierto que si yo presionaba un botón, podía llamar algunas acciones. ¿Lo recuerdan eso de las clases anteriores? ¿Sí? De la clase del martes. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Vengo por acá. Puedo hacer, si este botón que dice Rename le pongo, no sé, modo oscuro, ¿qué hago? Si presiono este botón, ¿qué instrucción le puedo mandar? ¿Le puedo enviar que le agregue la clase rojo? Pregunta para todos en general. Tranquilamente, sí. Tranquilamente sí. O sea, yo puedo vincular un evento onClick que llame a la clase, por ejemplo, a la función modo oscuro. Y esto que está acá, por ejemplo, lo ponga ahí. ¿Bien? Profe, ¿puede agarrar también cosas del header, no, del head? Porque Sí, en el head también se le puede poner clases. todo lo que veas en la estructura HTML, todos son objetos. A todo, ¿sí?, le puedes agregar, y dependiendo su estructura del objeto, atributos, sacarlos, agregarlos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Si quiero cambiar directamente el CSS, ponele que yo ya tengo predefinido, uno para el modo noche, uno para el modo normal, ¿sí? Sí. Si quisiera reemplazar el CSS, ¿eso lo puedo hacer directamente? Tenés que jugar con las clases, no todo el CSS. No Ahí, puedo cambiar el CSS. claro. Lo que Pero tengo que sí hacer es jugar con las usar una clases. clase alternativa para el modo
dark mode. Exacto, modo oscuro. Ok. O sea, Pero no con puedo ponerle el CSS. claro, no todo Yo es creo que lo CSS. que podrías hacer sería asignar una clase a todos los elementos que quieras que cambien en el modo oscuro y los llamás con el document element by class name y lo cambiás por otra clase que ya tenés predefinida. Sí, igual siempre piénsenlo a lo muy básico, ¿no? Yo ya sé que puedo agregarle una clase rojo y esta clase, acá si bien le puse un color rojo, puede tener un montón de atributos CSS. O sea, el modo oscuro, de cual, no sé, tírenme un link de alguna página que tenga cambiar modo oscuro. No me acuerdo si GitHub tiene. Tiren el link si Sí, tiene uno. GitHub tiene. ¿Tiene GitHub? Pero creo que me va a salir mi usuario. Dashboard. No, esto creo que no lo tiene a mano. Replay, ¿no? Tiren el Replay. chat. Tiren el link de la página de Meto. YouTube, otra. Le quiere ponerse, si no pone una clase le quiere meter 3. Si siempre pruébenlo con un elemento. W3 cool. Tiren el link. Perfecto. Push. Uy, no lo veo. Login. Perfecto. Uy. Acá está. Y miren con este ejemplo muy, muy simple que está bueno. Pongo acá el chat. Y lo analizamos. No tiene mucha ciencia esta página. Está bueno. Y acá lo pensamos todos. Y van a ver qué es. Dije, esto es. No, lo organizamos por partes. Si yo presiono, y piensen solamente no en todo en el conjunto de la página, sino piénsenlo en el elemento nap, el background, y el elemento background de este objeto. ¿Sí? Acá, digamos, tenemos un nap, y acá tenemos, ¿qué? Un div. ¿Sí? Entonces, ¿qué acción tiene este botón? Los leo al chat y lo pensamos juntos. Los leo al chat. Cambiar el background de los elementos. Más allá de eso, primero el botoncito ese que tiene símbolo de luna que se va cambiando, ¿qué tiene? ¿Qué tiene un evento o un clic? Perfecto, ¿se entiende? Entonces ese elemento botón, si yo lo analizo un poquito con JavaScript, ¿sí? Vamos a inventar la variable LED botón luna, ¿no? Vamos a pensar la lógica. ¿Qué hago? Capturo o directamente botón luna. ¿Qué le ponemos acá? Vamos a simular un botón luna y con esto, perdón, nos vamos. Ahí, botón luna, ¿no? ID igual luna. Y con esto, perdón, no nos molesto más y nos vamos tranquilos. ¿No? Damos cuenta que este es el botón luna. Después tiene, bueno, toda la estructura y el diseño hermoso. Importante acá la lógica. Entonces, a este botón luna, ¿qué le agrego? Un evento, ¿se acuerdan? On click. Puede ser on click o un mouse over. ¿Me invento qué? Un modo oscuro. ¿Le puedo llamar esta función modo oscuro? ¿Qué opinan? Oscuro. ¿Puedo hacer esto? ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Entonces tengo un evento on click que cuando lo presiono llama a quién? A una función modo oscuro. Ahora esta función modo oscuro, acá vamos a hacer de cuenta que tengo un nap. Hola. Y tengo un div. Hola, soy un div. Bien, para ejemplificarlo tranquilamente. Tengo un botoncito, tengo un app, tengo un div. ¿Sí? Este modo oscuro, acá ¿qué hago? Yo creo una función, y le pongo modo oscuro. ¿Siguen, chicos? ¿Está acá con esto? La lógica. Sí. Tengo un botón que al hacerle clic llama a la función modo oscuro. Ahora, cuando hago clic, ¿esta función tiene algo? No. ¿Yo qué necesito? Que tanto nap como div, ¿qué les pasen a estas dos cosas? ¿Que les cambie quién? Que les cambie
el background en principio, ¿no? Que en lugar de ser blanco, quede azul. Al nav, ¿qué le pongo? Le puedo poner un ID que se llame, ¿qué? Nav. Y al div este le puedo poner un ID también que se llame div oscuro. Y nav oscuro. ¿Me siguen hasta acá? ¿Con la lógica? Te quedo 2 veces. ¿Sí? Entonces, tengo un modo oscuro, ¿sí? O un clic en ese botón que me llama esa función. Luego tengo 2 elementos que quiero que le suceda algo. Por ejemplo, cambiar el background de esto. ¿Bien? Cuando voy acá, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué hago? Primero, ¿qué les dije? Buscar qué es lo que quiero capturar. ¿Se acuerdan? ¿Qué necesito capturar? Tanto nav oscuro y div oscuro. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Y me conviene hacer con esto ¿qué? Un LED, nav oscuro, puedo repetir, oscuro y hacer ¿qué? Document.getElementById y le pongo nav oscuro, por ejemplo. ¿Sí? Y replico lo mismo ¿con quién? Con el div oscuro. Control C, Control V y div oscuro. Div oscuro y acá en lugar de ser nav oscuro capturo ¿quién? Div oscuro. ¿Sí? ¿Hasta acá? Ya sé que tengo un botón que al hacerle en clic llama una función. ¿Sí? Ya capturé línea 82, 83, esos 2 elementos que por ahora no estoy implementando ningún método. Ahora yo tengo que ¿qué? Acá crear lo que quiero que haga. Ahora tengo que agregar CSS. En Style CSS yo puedo tener una clase que se llame oscuro, por ejemplo. Bien, y background color, en lugar de ser red, le ponemos black. Bien, ¿hasta acá me siguen? ¿Se entendió lo que hice? Acá lo voy a separar. Con estos 3 elementos, lo que hice en JavaScript y lo que hice en style.css. ¿Se entendió, chicos? ¿Qué me queda hacer ahora? ¿Qué me queda? Agregarle la clase, cambiar la clase. ¿Podía hacerla en forma manual? Sí, pero si yo agrego una clase acá, que por ahora le está cambiando un atributo, ¿qué le digo? Nav oscuro, punto qué, class name, punto add, y le digo, bueno, vos vas a agregar ¿qué? Oscuro, por ejemplo. Oscuro era la... Sí, oscuro. ¿Sí? Que se lo agregue tanto a nav oscuro como que se lo agregue a quién. A div oscuro. ¿Sí? Sí, acá, sí, no sé por qué me toma pattern. Add y acá add. Bien, y esa es la lógica de, repito, acá lo probamos solamente con una cosa, pero en esencia es esto. Le hago clic acá, llama esta función, previamente capturé los elementos y le estoy agregando la clase oscuro. ¿Se entendió, chicos? Acá, con esto. Perdón que me extendí un cachito. Y así como agarré el nav oscuro, hay varios atributos. Y lo mejor siempre es trabajar con... No hacer uno por uno un atributo como el background color o font size, sino que agregarle una clase. Acá le puse background color, pero ustedes tienen font size, large, y tenían todos los atributos que tenían en cuanto a CSS. ¿Bien? Así que bueno, chicos, implementen este chiquito, después ahí les voy a compartir el código. Repasen lo que vimos de objetos literales, jueguen con esto, con recorrer con las clases, jueguen un poquito con agregar modo oscuro, ¿no? Que ya empiezan a jugar con lo que es interactividad y demás. Y dentro de con CSS, ¿se acuerdan display? None,
¿Qué hacía displayNum? ¿Qué hace displayNum? ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan? Te oculta el objeto. Entonces yo también puedo llamar al CSS y decirle que se me oculte todo, o que me muestre todo, que me ocupe todo, que se rompa todo. Entonces y ahí ya tienen para implementar y jugar con sus CSS. ¿Bien? Así que bueno, chicos, nos estamos viendo el martes. Repasen esto, ahora les comparto el código, ¿no? Y vayan jugando con el modo oscuro, que es algo simple, pero fíjense que se puede aplicar a todo. Cualquier cosita, estamos en contacto. Sí, la clase está grabada. La detengo.